Los que ven son los primeros alumnos en pisar un centro de referencia en formación profesional en Navarra. Los salesianos de Pamplona y su nuevo edificio de Sarriguren han iniciado hoy su andadura. Instalaciones más modernas, nuevas tecnologías. Para entrar a las clases con tarjetas y cosas así, y luego pues mucho en plan de pizarras táctiles y así. Izquierda Esquerra pone sobre la mesa el nombre de Iñaki Bernal para senador autonómico frente al de Geroa Bai, todavía por decidir. Los socios de gobierno continúan divididos en la pugna por el puesto. Yo ya he dicho en múltiples ocasiones que no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista, si los 19 cumplimos como debe ser, apoyaría a nuestro candidato. La interpretación que se hace, a nuestro entender, completamente forzada por Izquierda Esquerra, pero en cualquier caso legítimo, y no vamos en esto a discutir de ninguna manera, es otra, desde luego no es lo que la literalidad del acuerdo dice. Sacrificaron un cerdo dentro de esa furgoneta para consumo propio, es lo que se encontraron agentes de policía municipal en un campo cercano del Grupo Urdano de Pamplona. Y cae por las murallas desde una altura de 4 metros. Un hombre de 29 años se precipitaba al vacío ayer domingo a las 7:30 de la mañana. Ha sido dado de alta. Los gigantes volvieron a salir ayer por la tarde por las calles del centro de la capital navarra. Celebraban el Día del Privilegio de la Unión con gran acogida en las calles. No es una fotografía cualquiera esa. Aquí en cada una de todas esas personas hay una vida para contar. Son pastores navarros que emigraron a Estados Unidos, se reunieron en Erro. Y vuelta al trabajo de Osasuna después de 3 días de descanso tras el parón liguero por las elecciones. Los rojillos entrenarán todos los días hasta el domingo cuando visiten al Valladolid, equipo que se entrenará en casa, pues los 3 primeros encuentros los jugó a domicilio.